Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Es un gusto saludarles. Les saludamos desde la Iglesia de Cristo, Rostro de Dios de Amatitlán. Estamos juntamente con los hermanos Armando, el hermano Hernán, la hermana Samantha y mi nombre, Pablo Barahona, con el anhelo de compartir con ustedes un tema precisamente en relación a este mes. Este mes, el de junio, se le habla el mes de celebramos o se celebra el Día del Padre. Y obviamente cuando se habla de paternidad, la gente en algún momento tiene conceptos muy equivocados en lo que Dios dice y lo que el mundo piensa. Y por lo tanto nos gustaría mucho platicar con usted de algunas situaciones que son bien fundamentales e importantes. En algún momento vamos a participar cada uno. Mire, los hermanos son buenos para hablar, así que póngales atención. Pero déjeme que le cuente, porque hay un parámetro bíblico que vamos a usar. Un texto en Mateo capítulo 23, verso número 9. La Biblia dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque dice, uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces fíjese que en el ámbito cristiano evangélico se ha manejado una idea de que no hay que decirle Padre a nadie. Y eso obviamente, les repito, nos causa problemas, porque usted va a otras religiones y le dicen padres a otras personas. Ahora, ¿y eso qué dirá usted? Pues mire, cuando empezamos por eso el objetivo es explicar un punto de la paternidad, porque la Biblia dice en primer lugar, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, pero allí está hablando básicamente no solo del sustentador, del protector, sino el fundador. Y eso hay un punto importante, porque dice, uno, no llamarlo en la tierra, porque el Padre que tenemos está en los cielos, que es Dios. Entonces, mire, mientras usted está en la tierra, tiene que recordar algo, que la creación que Dios hizo, la creación humana, fue formada en 3 etapas, el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces, fíjese, la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 9, dice exactamente eso, que Dios es el Padre de los espíritus. Y cuando Dios hizo los espíritus, ahí es donde podemos cumplir esa parte, porque ahí sí nosotros le diríamos Padre, porque estábamos en los cielos, ¿verdad? Pero un día usted y yo fuimos enviados a la tierra, y cuando venimos dice la Biblia que nos prepararon cuerpo. Entonces viene usted, venía como espíritu, le dieron alma y le dieron cuerpo. Mire, ser tripartito. Entonces ahora usted dirá, entonces ¿qué hago? Porque yo nací en la tierra. Pues fíjese que entonces hay un punto que usted tiene que recordar. En primer lugar, le repito, tiene espíritu, tiene alma, tiene cuerpo. Y cada uno de ellos usted debe de considerar algo. Porque lo primero que usted debe de ver es que Dios es el Padre de los espíritus. Él es el que los formó. Todos salimos como creación de Dios. Ahora, cuando usted esté en ese sentido, tiene que recordar algo. Bueno, salimos. Y era parte del plan de Dios que usted viniera a la tierra. Pero ahora que viene a la tierra, usted dirá, ¿cómo es posible que yo esté en esta condición? No hay, alguna persona que no tiene conocimiento de Dios, una persona que rechaza tener comunión con Dios, entonces él no podría decirle Padre a Dios, porque incluso hay gente que dice que Dios no existe. Entonces ellos no tienen paternidad de Dios. Pero sí tienen otra paternidad, que es el padre biológico. En un momento explicamos eso, pero entonces fíjese que la carta a los Hebreos dice que Dios nos trata a nosotros como hijos, y como hijos incluso llega a formarnos de tal manera que si es necesario corregirnos y disciplinarnos, eso lo hará Él. Eso es importante, que Él trabaje en nuestra alma, que Él trabaje en nuestro espíritu, que Él trabaje en nuestro cuerpo. Pero entonces, mire, regresemos al texto inicial. No llaméis a nadie Padre en la tierra, porque el Padre está en los cielos, Padre de los espíritus. Entonces, mire, ya estamos entendiendo y comprendiendo eso. Qué bien, pero ahora que usted dice, tengo el Padre de los espíritus, pero ahora que estamos en la tierra, tiene que recordar algo más, que usted y yo, obviamente, nuestro nacimiento es prácticamente como consecuencia de la unión de un hombre y una mujer, el proceso natural. Vino una pareja, se amaban, se casaron, tuvieron hijos y allí salió usted. Ahora viene usted y ya su cuerpo tiene preparado un padre del cuerpo. Fíjese,
El padre del cuerpo, usted le dice papi, papito, daddy, ¿verdad? Otra que es, usted que habla inglés, daddy le dice a su papá. Pero entonces es la manera en que usted y yo nos trabajamos con nuestro padre. Qué bueno, dirá usted, pero ahora, ¿cómo es su papá? Y fíjese que interesante, porque esto es necesario, porque por ejemplo la carta a los Efesios dice, capítulo 6, verso 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Mire, ahí habla de obediencia al Padre, en primer lugar. Vamos a hablar un poco de paternidad. Empecemos con la del cuerpo. Y después dice Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces ahí está hablando, uno, usted tiene padre del cuerpo, pero en primer lugar hay un problema. A veces hay rechazo a la autoridad del padre. Ahora, ¿por qué se rechaza la autoridad del padre terrenal? Por la actitud que él tuvo, un padre irresponsable, un padre borracho, un padre que tuvo hijos fuera del hogar. Eso es problema. Entonces, eso rompe la identidad de la persona con el concepto de padre. Y dice, yo no tengo papá. A mí mi mamá me crió y ella hizo un buen trabajo. Así ese señor ni me lo mencione, rechazó algo. Pero fíjese que esto tiene repercusiones, porque tiene una repercusión demasiado alta, que como rechazó esa autoridad, que por supuesto no fue una buena autoridad, ahora su comunión, por ejemplo, con Dios le afecta. ¿Por qué le va a afectar? Porque si no tuvo confianza con alguien terrenal, no tiene confianza con alguien que esté en los cielos. Porque el parámetro bíblico es ese. La Biblia dice, ¿cómo es que ustedes dicen? Ustedes que aman a Dios, al cual no han visto, si ni siquiera pueden amar a alguien que si lo ven constantemente, se da cuenta cómo nos afecta. Mire, eso es lo que el problema del padre, el padre terrenal, porque entonces ahí es donde usted tiene que considerar eso. Le repito, habla de obediencia. El segundo aspecto decía, vosotros padres no provoquéis a ira, es decir, la actitud del padre terrenal, que lamentablemente no tuvo sabiduría para guiar, porque a él lo trataron mal. Y como a mí me trató mal mi papá, yo tengo que hacer igual con mis hijos. No es así. El problema es que su papá tal vez no fue bien formado, no tenía la educación, no tuvo orientación, no tenía temor de Dios. Y él creía que con pegarle a los hijos, con eso, era que iba a ser buenos hijos. Y jamás es así. Porque el fundamento para hacer un buen hijo es que el padre muestre amor. Creo que estamos de acuerdo con eso, ¿verdad, hermanos? Pero no sé si ustedes iban a comentar algo de los padres. ¿Sí? Amén. Amén. Hermano, fíjese que me trae a la memoria cuando un padre exige que el hijo estudie algo por lo que él quiere, ¿verdad? Que el padre quiere. Y entonces ahí dice que no provoquemos a ira, ¿verdad? Entonces es como que sale aquel jovencito de la universidad con su título, papá, tomá, aquí está tu título de licenciado, que tanto querías, ahora yo voy a estudiar lo que yo quiero, ¿verdad? Tal vez se va a dedicar a un negocio propio, pero es lo que el hijo quiere, pero ya cumplió con lo que el papá le propuso, ¿verdad? Le exigió. Entonces por eso tenemos que tener cuidado los padres, ¿verdad? A no provocar a ira, se rebelan los hijos y a veces decimos, ay, los hijos tan rebeldes, pero a veces no sabemos la actitud que ha tomado el padre con ese hijo para que él actúe de esa forma. Tal vez algo para agregar, es bastante importante entender de que cuando un padre no ha recibido misericordia es muy difícil que pueda dar misericordia. Está en el Evangelio donde dice que el Señor Jesucristo, cuando solicitó a los apóstoles que desataran un pollino de asna, el dato curioso en ese pasaje es de que soltaron primero a la mamá, ¿verdad? Entonces es bien importante entender de que para uno poder dar misericordia como papá, tiene que haber recibido el perdón del Señor, haber recibido, ¿verdad?, esa gracia, para que de esa misma gracia poderla brindar a los hijos. Eso está muy bonito. Y miren, eso que ahorita, hermano Hernán, es que mire, lo que dijo Armando es bien importante, hermano. Usted que nos escucha allí, ¿sabe qué ocurre? Porque precisamente la instrucción de Jesús es cuando él iba a entrar a Jerusalén. Desaten, ¿qué? El asna. ¿Y quién le iba a acompañar? Su hijo.
Entonces, mire, a veces hay un problema en la paternidad. ¿Por qué? Porque la mujer tiene problemas con su pareja, con su esposo. Entonces, la influencia de la mamá es tan grande que ata a su propio hijo. Y entonces, el hijo nunca se ha dado cuenta de las peleas. El hijo no sabe que come porque la mamá ha ido a trabajar. El hijo no sabe nada de eso, pero lo que él sabe es todo lo que la mamá le dijo. Ahora, ¿qué pasó? Ella lo ató a él. Lamentablemente lo ató, y ahora, le repito, el concepto que él va a tener del padre es, o si fuera una niña, dice, una mujer no necesita de un hombre. Un mal concepto. Y entonces estorban el pensamiento de paternidad que todos necesitamos tener, ¿verdad? ¿Verdad, hermano Hernán? Sí, hermano, también hablando de los padres del cuerpo, la palabra de Dios tiene un cuidado especial con eso, porque dice ahí que el primer mandamiento con promesa es honra a padre y madre, y si te alargarán los días de tu vida. O sea que es una bendición el honrar a los padres, porque a uno le va a bendecir, porque Dios le va a dar más tiempo de vida. Qué bonito. No importando cómo ellos hayan sido, ¿verdad? Porque a veces decimos, si ellos fueron buenos, los vamos a honrar. Y hasta ahora en las redes sociales hay etiquetas, este es de por mi mamá o por mi papá, excluyendo a uno del otro, ¿verdad? Mas sin embargo, la Biblia no dice al que te ayudó, no, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo haya sido? Eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo, ¿verdad? Sino que es honrar. Amén. Es cierto, si no recordemos el caso de Jefté, ¿verdad? Jefté dice que lamentablemente su papá era casado y se metía en lugares incorrectos. Dice, Jefté es fruto de una prostituta y un hombre casado. Y el hombre, cuando supo que era su hijo, ¿qué hizo? Lo agarró y se lo llevó con su esposa y los otros hijos que tenía. Pero, y obviamente lo separó de la mamá. Pero vea la cuestión. Ahora, ¿qué pasó? Este muchachito empezó en un hogar donde el papá se llamaba Galaad, y Galaad significa duro o rocoso, y que muestra precisamente un carácter malo, era duro. Era un hombre que no mostraba sentimientos. Mire, un problema en la paternidad está como Galaad, que realmente no sonríe. No sonríe si su hijo hizo algo bueno. No lo felicita si fue el abanderado del colegio. No lo felicita si jugando fútbol metió gol. No lo felicita si era tal vez el portero hizo una buena atrapada. No, sino para eso te traje, para eso entrenás, para eso te pago colegio, para que ganes. Nunca ha tenido ese sentimiento. Entonces su dureza se refleja en el carácter del hijo. Y el hijo dice precisamente que los hermanos a su tiempo lo echaron y se volvió un bandolero. Se convirtió en un delincuente. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que tenía era el padre. Era duro. Era una persona, como le pasó a aquel hombre, corazón de piedra, ¿verdad? Insensible. Y como era insensible, podía ver a su hijo necesitado, pero dice, yo pasé penas, que él también aprenda por medio de las penas. Y eso es un concepto malo, precisamente por lo que dice el hermano. Precisamente eso nos va a afectar. Y eso, mire, es el padre del cuerpo. Y le repito ahora, ¿cómo queremos nosotros, cómo pretendemos que alguien le pueda decir a Dios? Porque la Biblia dice, digamos, Abba Padre, que es papito, papito. Papito, digámosle, no le puede decir ni siquiera Dios te amo. ¿Por qué? Porque él nunca obtuvo ese ejemplo en su hogar. Como dice el hermano, muy bonito. Como decía la hermana, hay que aprender a honrar. Pero mire lo necesario que es. Y le repito, eso va a afectar. Ahora, pero necesitamos salir de ese problema. Ahora, ¿cómo salimos? Porque le repito, hablamos de 3 tipos de paternidad. Una es la de Dios, que es la perfecta, la que nos lleva a la restauración y con el que nos encontraremos un día en los cielos. Amén. La otra es la del Padre del cuerpo, que Él nos permitió que nos engendrara, tuviéramos la vida biológica y estamos existiendo aquí en nuestro planeta Tierra y estamos bien. Pero para que haya un enlace y para que haya, la Biblia dice que tengamos vida abundante, mientras estamos en la tierra disfrutando todo, necesitamos ser guiados. Y para eso la formación la da la iglesia. ¿Cómo lo da? Fíjese que hay un texto muy bonito, porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, verso 17, dice, obedeced a vuestros pastores. Fíjese, porque dice, sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta,
Mire bonito lo que dice, porque van a dar cuenta. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto, dice, nunca va a ser para usted ni para mí provechoso. Entonces fíjese que aquí hay una cosa bien importante, porque ahí es donde usted tiene que empezar a considerar esto. Porque ¿qué es lo que dice? Primero dice, obedeced. Qué bueno, dirá usted, pero obedecer no es cualquier cosa, porque fíjese, déjeme que le busque este concepto. Yo lo estaba revisando el día de ayer y me gustó muchísimo, porque fíjese que cuando se habla de obediencia precisamente al hijo, habla de aprender a ser persuadido. Fíjese, habla precisamente de introducir palabras que traigan fe, que nos permitan creer. Mire, ese es el concepto. Hay más, pero no traje mis lentes, hermano, así que me va a tener que perdonar. Pero fíjese que dice obedecer, es decir, ¿qué hace el pastor? Le da sugerencias. ¿Qué hace el pastor? Le guía. ¿Qué hace el pastor? Le está presentando lo necesario, porque dice obedecer. Déjense que les empiece a atender. ¿Para qué? Porque él está velando por su alma. Y recuerde que usted en su alma tiene los sentimientos, tiene las emociones, usted tiene ahí su razonamiento, la mente. Ahí, hermano, usted es donde se está guiado por la conciencia, intelecto, voluntad y emociones. Usted depende de su alma en muchos aspectos. Por eso la Biblia dice, bendice alma mía Jehová, el Espíritu le está hablando. Pero entonces, mire, el padre del alma, el pastor, tiene que hacer una función, tiene que trabajar en la vida de alguien. ¿Para qué? Para que entonces ahora ellos, como dice, primero que aprendan. ¿Por qué? Aprendan no a la imposición, sino a la sugerencia que se le está dando. Que aprendan a qué, a que ahora ellos, como son los que van a dar cuenta de ellos, que están preocupados, y le va a decir, no hombre, mire, eso no lo haga así. Usted lo hace y se tira a la derecha, pero el parámetro bíblico es este. Solamente le está dando una sugerencia. Por ejemplo, el texto que leíamos, padres, que no hay que exasperar, no hay que amargar a los hijos. Es un buen parámetro. ¿Eso dónde se enseña? En la iglesia. Y eso tiene repercusiones en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, porque ese es el triángulo donde nosotros nos movemos. Casa, iglesia, empleo, ¿verdad? O si no trabaja, donde estudia. Pero ahí es donde, les repito, si la persona empieza a escuchar eso, va a ser prácticamente reformada, ¿qué? La idea de paternidad de la persona. Pero eso es fundamental. Ahora, le repito, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ponerle atención a las palabras que él da. Y Hebreos capítulo 13, verso 7 dice que recordemos a los pastores y que tenemos que imitar su fe, recordando la actitud, como ellos lo hicieron también. Porque es otra cuestión. El hombre va a ser un ejemplo para nosotros. Nos va a ayudar a que todos cambiemos. Porque mire, hermano, todos fuimos formados de alguna manera y lamentablemente en algunas cosas fuimos mal formados. ¿De qué manera respondía uno? Gritando, porque en la casa se hacía así. ¿Cómo actuaba en el trabajo? Alegador, porque en su casa era así. ¿Verdad? Entonces, esa es parte de las cosas que nos afectan en algún momento. Y es donde tanto usted como yo tenemos que considerar, uno, la palabra que nos están dando. Pero tome en cuenta, nunca es una imposición, porque un pastor nunca le tiene que imponer a usted algo, solo le tiene que dar una sugerencia, un consejo, para que depende, si usted quiere, entonces empieza a ser reformada, ¿qué? La paternidad. Pero mire cómo empieza la situación. Él va a dar cuentas. Y ahora, hermano, es donde usted tiene que empezar a pensar, muy bien, ahora cómo lo está haciendo él. Y de eso es lo que vamos a estar hablando, pero no sé si querían decir algo. Tal vez más que todo una pregunta, hermano pastor. ¿Cómo sé yo como hermano en Cristo si estoy reconociendo la paternidad de mi pastor? Y de repente la segunda pregunta es, ¿qué pasa con los que no tienen al Señor Jesucristo en su corazón? ¿Qué paternidad tendrían ellos? En el caso, obviamente, del que no es cristiano, no ha nacido de nuevo, no ha recibido a Cristo en su corazón, no tiene la paternidad. ¿Por qué? Porque la función es ser guiado. El ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, mire, hay malos padres. Por ejemplo, Elí.
Elí tuvo 2 hijos, Ofni y Finés. Elí era el sumo sacerdote, el guía del pueblo de Dios. Pero cuando se habla de él dice, 1, ya era ciego. 2, ya era pesado. 3, estaba acomodado en la silla, ¿verdad? Y lo último que se habla de él precisamente es que cuando murió se hizo para atrás en la silla y se quebró. Y la Biblia dice, el que reprendido endurece su cerviz, que es figura de la voluntad, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ahora, las actitudes de él no eran buenas. Y sus hijos obviamente eran igual. Dice que estaban en el templo, pero eran hijos de Belial, no conocían a Dios. Fíjese, pero a pesar de que él tenía errores, ¿qué hizo? Agarró a un niño que Dios lo estaba preparando. ¿Quién era? Samuel. ¿Y qué pasó con Samuel? Cuando Dios le hablaba a Samuel, este no sabía nada. Y quien lo agarró fue Elí. Mira, le dijo, escucha, cuando oigas la voz, no corras, no vengas conmigo, sentate a agarrar papel y lápiz y decir, habla Señor, porque tu siervo escucha. Mire, empezó a orientarlo en el aspecto espiritual. Y Samuel, un gran profeta. Pero ¿quién lo formó? Un hombre que era mal administrador de su casa, ¿verdad? ¿Queremos ver otro malo? David, el dulce cantor de Israel, ¿verdad? Un hijo, alguien que tenía generación, buen guerrero, derrotó a Goliat, hizo cuántas situaciones, muchas cosas buenas, pero tenía un problema, fue mal padre. ¿Por qué mal padre? Tenía a Amnón. ¿Qué quería hacer Amnón? Forzar a su hermana. Y cuando se enteró, se enojó y no hizo nada. ¿Qué hizo con Absalón? Mató a su hermano. Ni lo perdonó y el otro ni le había pedido perdón, ¿verdad? ¿Qué pasó con David? Era bueno en muchas cosas, pero era un mal padre. Entonces, obviamente uno dirá, entonces, ¿cómo reconocemos la paternidad? O ¿cómo la formamos? ¿Verdad? Porque ese es el punto inicial. Hay malos, pero el que alguien sea malo no significa que Dios no lo va a usar en algún momento. Porque mire, uno pudo haber tenido un padre demasiado exigente y eso nos ayudó a todos a ser muy disciplinados. Fuimos formados en eso, a ser responsables. Una jovencita, ¿verdad?, que la ponían a hacer oficio todos los días. Ahora se casó, no tiene problema, está acostumbrada. Pero, mire, no era agradable, pero ahí está. Ahora, ¿qué pasa con la gente que no conoce de Dios? Tiene ese problema porque obviamente carece la comunión con Dios, que eso es lo fundamental. Entonces, en ese caso no podemos hacer nada con ellos hasta que les llegue el conocimiento de Dios y donde ellos empiecen a ser trabajados en su vida, ¿verdad? Y es lo que obviamente necesitamos hacer, ¿verdad? Amén. Amén. Hermano, a mí como me gusta escuchar cuando Pablo dice, imitadme a mí, porque yo imito al Señor, ¿verdad? Entonces, eso es la base, imitar a seguir el consejo, ver el ejemplo que nos están dando, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener padre del alma, ¿verdad? Poder ser guiados. Entonces me encanta cómo Pablo viene y le enseña a Timoteo, ¿verdad? Y porque le da varios consejos para nosotros ahorita, ¿verdad? Pero le enseña, le va enseñando, no le va imponiendo, no le va diciendo con exigencia, sino que le va enseñando con amor, porque Pablo enseñaba con amor, ¿verdad? Entonces me gusta mucho este ejemplo de que nosotros debemos de seguir consejo, acercarnos, ¿verdad? Y no tener, ay, el pastor ahí no se puede hablar, sino que acercarnos para pedir un consejo, porque dice la palabra que en la abundancia de consejeros reina la sabiduría. Entonces nos equivocamos si no pedimos consejo, pero vamos a tomar una buena decisión si escuchamos consejo. Amén. Hermano, hablando, por lo que decía el hermano Armando, digamos, la palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que recibieron les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces, los que nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos eso de que por ahí empezamos ya con la paternidad, ¿verdad? Reconociendo al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y es lo básico, ¿verdad? Porque entonces, mire, regresemos ya, ahora ya llegamos. Tiene que haber una formación, primero reconociendo, como dice el hermano, a Dios. Segundo, reconocer que Dios va a dejar hombres, ¿verdad? Mire, hombres que no son perfectos, que van en proceso de perfección también. Alguien puede decir, es que el pastor tiene errores. Claro, todos tienen. No ha llegado a la perfección.
Si no, ya sería ángel, pero lamentable no es así. Pero entonces fíjese que tenemos que ser formados en algunas situaciones. Y eso es un punto importante, porque mire, ahora viene la Biblia y en Mateo capítulo 3, verso 9 dice, no penséis decir por dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces fíjese que, ¿qué decían ellos? Tenemos un padre llamado Abraham. Entonces fíjese que más adelante cuando uno empieza a leer Romanos capítulo 4, verso 11 y verso 12, dice que Abraham es padre de todos los creyentes que no son circuncidados. Hablemos del caso nuestro, que somos parte de la iglesia. Y es padre de la circuncisión de los del pueblo de Israel. Entonces se está hablando, pero ¿por qué? Lo importante somos nosotros en este caso, porque dice, padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, tomen en cuenta, dice, la fe les sea contada por justicia. Entonces, ¿qué es lo que se le dice a Abraham? El padre de la fe. Entonces, mire, queremos restaurar la paternidad. Muy bien. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es formar a la gente en base a este carácter, el de tener fe. ¿Qué dice la Biblia? Es pues la fe, la certeza y la convicción. ¿Qué es lo que debe hacer un pastor, por ejemplo? ¿Qué es lo que debe hacer en la vida de alguien? Ayudarle a que su fe crezca. Porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es eso, porque entonces ¿sabe qué ocurre? Regresamos al punto del padre terrenal, donde era un hombre que menospreciaba a sus hijos. Y decía, ese mi hijo es un tonto, ese mi hijo es... y lo trataba mal. Pero ahora vino a la iglesia. Y él vino con un concepto equivocado, porque fue mal formado en su hogar. Y le dijeron que él nunca iba a prosperar, que él siempre iba a ser una persona que en todo iba a fracasar. Le tiraron maldiciones en casa. Llegó ahí y le dan una palabra de fe en la iglesia. Y eso va a repercutir en su vida. En su vida familiar, en su vida económica, en todo debe repercutir. ¿Por qué? Porque entonces él se da cuenta que ahora lo primero que hay que hacer es que él tiene que creer que Dios puede hacer algo en la vida de él, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, estando muertos en delitos y pecados, estábamos mal, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora somos por gracia salvos, pero entonces viene Dios y nos agarra. ¿A quién agarra? Al que menos hubiéramos pensado. El ejemplo es David. Vino el profeta Samuel, llegó a la casa de aquel hombre, ¿verdad? Isaí, así es, no, Jesé le dice la versión antigua, ¿verdad? Entonces viene y le dice, mira, le dice, vengo porque Dios me envió y trae a tus hijos, vamos a pasar. De repente entró el primer hijo. Este es el nuevo ungido de Jehová. No, le dice Dios, ese no es. El segundo, entonces este es. No, le dice Dios. Total, 7 hijos pasaron y ninguno era. ¿Y qué pasó? Ahora que pasó eso, vienen ellos y dicen, qué raro, Dios me mandó aquí para que orara por uno de tus hijos, pero ninguno de esos es. ¿Te falta alguno? Ah, sí. Ahorita me acordé que tengo otro hijo. Mire, hermano, cómo tenían a David. Era el pequeño, y mire, el pequeño es el que lo tenían cuidando las ovejas. Los demás descansando. ¿Se da cuenta? Mire, cómo era tratado a David. Porque David incluso hasta en un punto dijo, yo soy como pulga, ¿verdad? Yo soy como perro muerto, dijo en otra oportunidad. Mire la administración que le hicieron en casa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo agarró el profeta. Y le dijo, pero yo no puedo, tú no puedes, pero eso es lo que dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque ya no depende de usted, sino usted tiene que aprender a depender de Dios. Entonces fíjese que le llegó una palabra que le inyectó la fe de Dios. Y ahora, cuando había que pelear contra Goliat, nadie quería. Dice que este hombre, Saúl, era el más alto del pueblo. El segundo le llegaba a los hombros. Y mire, y siendo el más grande, tenía miedo de ir a pelear. Y David, que era un jovencito, se habla que unos 17 años tenía. Mire, ni siquiera le dijo, te doy mi armadura. ¿Cómo se la iba a poner si no le quedaba? A ninguno le quedaba en el pueblo, si era especial, muy grande. Digo, probó, no, yo no puedo con esto.
voy a ir con lo que yo puedo. Llevaba la onda, llevaba las piedras. Fíjese, hasta lo menospreció Goliat. Tú vienes a mí como que si yo fuera perro con palos y piedras. Y le dice, te voy a agarrar y lo amenazó. Te voy a matar, voy a dar tu carne a las aves del cielo. Y ya, empezó a decirle todo. Y David dijo, no, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ya tenía fe. Pero ¿quién lo formó? No fue Saúl. ¿Quién lo formó a él? Fue el profeta Samuel. Mire, lo fundamental en la fe, cómo puede crecer como consecuencia de que un hombre de Dios nos está trabajando, como consecuencia que un hombre de Dios empieza a creer en que Dios puede tomarnos como alguien útil. Mire, la fe cómo va a crecer, precisamente cuando empieza la confianza en nosotros. Van a confiar en que nosotros sí podemos. Eso es lo que necesitamos, porque entonces ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, la excusa de mucha gente es que yo no puedo, es que yo no sirvo. Tiene razón, eso le enseñaron y se lo enseñaron mal. Entonces la tarea es, para que usted sea capaz en su casa y en su vida espiritual y en su trabajo, es que primero debe de aprender a tener fe. Y eso es parte de los aspectos que debe hacer la paternidad en su vida. Si eso no se hace, entonces, hermano, no estamos avanzando. Porque entonces la gente se va a creer toda la vida que no sirve. No, ni siquiera buen servidor será, ¿verdad? Fíjese, se necesita fe. Porque es que mi padre fue un mal ejemplo para mí, entonces yo prefiero no casarme. Tiene problemas porque se está guiando de un mal ejemplo. Cuando Dios le ha dado una capacidad, primero fue transformado. Mire, incluso un inútil como Saúl, mire, se le perdieron las asnas. Las asnas no son algo pequeñito, son grandes. Y las pierde. Y fíjese, y lo convirtieron en el rey. Yo a él no lo hubiera puesto, si no podía cuidar, ahí sí que las vacas, mucho menos iba a poder cuidar un pueblo, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? Dios lo agarró y dice que cuando él se dio la vuelta, Dios le cambió el corazón para que hiciera un buen trabajo. Mire, porque Dios tenía fe y confianza en él. Lamentablemente él no hizo lo correcto en algunos aspectos, pero vea, Dios sí tenía fe. ¿Qué dijo Dios de Job? ¿No has visto a mi siervo Job? Mire, Dios tenía fe en un hombre llamado Job. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted en la tarea ministerial como parte de la paternidad? Hacer que la gente tenga fe. ¿Y cómo lo podríamos hacer entonces? Efectivamente, la palabra de Dios. Porque dice, yo no puedo. Hermano, usted está contradiciendo la Biblia. Porque ¿qué dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Ya ve? Está diciendo lo contrario. Y dice, es que ya no aguanto el problema. La Biblia dice que no viene una prueba mayor que la que podemos soportar, ¿verdad? Amén. Amén. O sea que no se vale, hermano, decir que no podemos hacer algo para el Señor, porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y estamos aptos para toda buena obra. Amén. Entonces no se vale, ¿verdad? No se vale decir, hermano, ¿me ayuda a servir? No, yo no puedo, ¿verdad? Sino que, amén, no puedo yo, pero el Señor nos capacita, ¿verdad? Para que hagamos lo que nos corresponde hacer, porque Él nos quiere usar para gloria de Él, ¿verdad? Entonces no se vale decir, no podemos, porque sí podemos para la gloria de Dios. Amén. Sí. Algo bien importante es entender qué es el alma para saber quién va a ser el padre de nuestra alma, ¿verdad? Y a veces la vida, nuestros mismos errores, a veces las personas que están alrededor nuestro lastiman nuestra alma, ¿verdad? Quedamos dañados, desconfiados, pero como estábamos hablando hace un momento, es la palabra la que nos va a guiar, dice, a toda justicia, a toda verdad. Entonces, creo que es bien importante entender de que nuestra alma en algún momento puede estar dañada y como pasa cuando a veces uno se quema, reacciona, ¿verdad? Entonces, en esos momentos uno tiene que entender de que debe ir sanando eso poco a poco y ir dejando, ¿verdad? Que el pastor de nuestras almas, que es el Señor Jesucristo, utilice, ¿verdad? Sus herramientas, que utilice también a sus siervos para que uno ir sanando e ir recuperándose de eso e ir aceptando poco a poco esa paternidad.
Y mire, y eso es un punto importante, hermano. Recuerde lo que decía la hermana Samantha, importante, porque dice, no puedo servir en la iglesia porque me da pena, no puedo. Y eso, mire, el hecho de que se le puso, Dios ha despertado la fe en esa persona, entonces va a decir, bueno, pude hacer esto en la iglesia, pero también entonces Dios me da la capacidad para que trabaje en esto, para que ponga mi propio negocio. ¿Por qué hay gente que no pone su negocio? Y es buena. Por eso, mire, yo tenía mi amigo, era bueno, pero bueno, y no quería poner su negocio, y ganaba mal. Hasta que un día le pidieron un favor, que él trabajaba en refrigeración, y en 3 días fue a Puerto Barrios a poner un cuarto refrigerado. Pidió permiso y no le dieron, entonces renunció. Ese día, en 3 días ganó 25,000, y él ganaba 3,000 al mes. Lo de 8 meses en un solo trabajo, y tenía más gente que deseaba que trabajara. Entonces ahí abrió los ojos y puso su negocio. Era capaz, pero la mala administración del hogar era: no te arriesgues, no te arriesgues. Y esa es la formación que uno debe hacer con la oveja, con los hermanos. Mire, usted es capaz, usted tiene que creer que Dios lo puede usar. Dios a usted le ha dado los instrumentos necesarios, le dio los talentos. Por eso cuando se hizo el tabernáculo, Dios puso hasta un espíritu en distintas personas para hacer todo. Mire, incluso se habla aquellas mujeres que dice que agarraban el pelo de la cabra, y si usted ve la cabra, no tiene un pelo de 2 metros, no, es mínimo. ¿Cómo hicieron ellas para formar un tapete así? A la saber, pero qué capacidad, ¿verdad? Imagínese. Entonces, mire, se da cuenta, esa es la parte de la formación que usted necesita para que usted comprenda que la paternidad es fundamental en su vida. Y por eso es que usted debería tener confianza en el pastor que tiene y decirle: mire, tengo un problema. Porque el objetivo no es que lo traten mal, el objetivo es que le puedan orientar y que usted salga adelante. Ese es el propósito. Y si el pastor no puede, recuerde que en distintas iglesias hay ayudas. Hay hermanos que han sido formados por años, y que eso nos permite prácticamente avanzar en eso, ¿verdad? Miremos otro padre por allí. Fíjese que viene la Biblia en Marcos, capítulo 11. Verso 10, precisamente dice: bendito el reino de nuestro Dios, el reino de nuestro Padre David, que viene, hosana en las alturas. Es cuando Jesús entró precisamente a Jerusalén. Después Lucas 1:32, cuando se habla de Juan el Bautista, le dicen: este será grande, de Cristo será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Fíjese, entonces está hablando 2 veces de David, 3 veces lo habla en el Nuevo Testamento, pero fíjese, ¿qué es lo que pasa? Está hablando de un padre distinto. ¿Cuál es? David. Pero entonces hay una cuestión que uno tiene que formar en la gente, agarrando el ejemplo de David. Siendo pequeño, fue puesto en alto. Y Job dice, capítulo 8, aunque tu principio haya sido pequeño, tu final será grande. Ahora, ¿por qué? Porque uno de los objetivos de Dios es que a veces nos agarra, mire, en los grandes problemas. ¿Por qué empezamos a buscar realmente muchas veces de Dios? No es porque quisiéramos, es porque teníamos problemas y no sabíamos qué hacer. Entonces, cuando uno se encontraba, como dice, en el mero callejón y no sabía qué hacer, un día vio para arriba, ahí estaba Dios extendiendo su mano. Y eso es lo que hicieron con David. La vida de él es así, pero mire qué es lo que pasa. Una de las cuestiones de la paternidad que es fundamental es que nos tienen que llevar y nos tienen que conducir a que precisamente crezcamos. Cuando se habla de Juan el Bautista, se habla de Jesús, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, crecía en conocimiento, crecía incluso en tamaño, por supuesto, ¿verdad? Es decir, todo habla de un crecimiento, y ese es uno de los objetivos que en la tarea ministerial, permitir que la gente sea edificada y que crezca.
que crezca de una manera adecuada. Porque mire, y la hermana Samantha tiene niños, y lo lindo no es verlos del mismo tamaño, lo lindo es ver cómo crecen. Yo me recuerdo mi hija cuando era pequeña y pasaba debajo de la mesa corriendo. De repente ya ponía uno la mano para que no se golpeara porque ya llegó a la altura de la mesa. Después ya ni se acerque a la mesa. Ya crecieron, ¿verdad? Me imagino que ya le ha pasado así. Amén, amén. Amén. Hermano, fíjese que yo quería hacer un comentario ahí donde dice que el padre David, ¿verdad? Cuando nosotros somos pequeños, ¿verdad? Dios nos va formando y a veces no sabemos las circunstancias que nacimos, ¿verdad? En qué circunstancias, pero el propósito de Dios es para que nosotros nos desarrollemos otras habilidades para servirle siempre al Señor, ¿verdad? Porque a veces decimos, ala, si yo tuviera un carro, sí le serviría, ¿verdad? No. Pero si no, si lo tenemos, sí, no somos fieles en lo poco, ¿verdad? Entonces, por eso está la base donde dice que, amados, dice Pablo, ¿verdad? Amados, dice Juan, ¿verdad? Juan, amados, yo deseo que sean prosperados, ¿verdad? Así como prospera el alma, ¿verdad? O sea, el Señor y no estamos hablando de una prosperidad material, sino que del alma, y eso va a repercutir en todas las áreas de nosotros, ¿verdad? Entonces, es importante reconocer la paternidad. Amén. Sí, un dato que de lo que estamos conversando, ¿verdad? El Señor me mostraba que Él desea y anhela ser llamado Padre, ¿verdad? Que Él anhela que nosotros nos acerquemos a Él no como una simple creación cualquiera, sino que nos acerquemos a Él como ese Padre de misericordia, como ese Padre de gracia. En su corazón está el anhelo, lo estaba leyendo acá en el libro de Malaquías, donde dice, si yo soy Padre, ¿verdad? Entonces Él anhela que nosotros lo reconozcamos a Él como Padre. Entonces debemos de conservar en nuestro corazón, ¿verdad? De que Él está esperando que nosotros nos acerquemos a Él como hijos. Lo que pasa es de que todas las creaciones, yo me imagino que se acercan al Señor, ¿verdad? O sea, se acercan los pajaritos, ¿verdad? Se van a acercar al Señor, pero ¿cómo nosotros? Si somos su creación favorita, ¿verdad? Somos que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Entonces, Él que espera de nosotros que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente, dice la palabra, ¿verdad? Que nos acerquemos confiadamente. Entonces, Él espera que nosotros nos acerquemos. Si tenemos una enfermedad, que nos acerquemos y pidamos sanidad y Él nos la va a, amén, ¿verdad? Si no tenemos que comer, no tenemos recursos y lo necesitamos, que nos acerquemos a Él y Él se va a presentar como nuestro Dios proveedor. Amén. Pero entonces que lo conozcamos en todas las facetas como Padre, ¿verdad? Porque yo considero, si dice la palabra, si nosotros siendo padres malos le damos buenas cosas a nuestros hijos, dice la palabra, cuanto más yo, que ya nos dio a su hijo, al único para salvación nuestra, ¿qué más no nos puede dar? Amén. Y es bonito eso, de verdad, ¿verdad? Porque realmente estamos nosotros y Dios sí está dispuesto. Precisamente, como dice la hermana, ¿qué es lo que uno necesita? ¿Sanidad? Ahí está. El sanador, el proveedor, el que nos da la paz, nuestra justicia, todo, pero es eso. Por eso aquel salmo dice, torre fuerte, es el nombre de Jehová. Y dice, a él correrá el justo, ¿verdad? Y cuando uno lo cantaba decía, y levantado será, ¿verdad? Bonito el canto, pero habla de esa situación, ¿verdad, hermano? Porque obviamente lo que necesitamos en algún momento, ahora regresemos al punto de David, le repito, David, el nombre significa amado, ¿verdad? Una de las funciones que tiene precisamente la paternidad es esa. Mire, hermano, le voy a contar. Hace muchos años yo atendí a un hermano que su relación familiar fue mala. Pero fíjate que, por ejemplo, cuando uno le hacía así y le quería poner el brazo, él así se ponía de una vez. Él, por eso tenía problemas en su hogar. Porque la esposa dice, mire, este hombre ni siquiera, pero ni el saludo de mano me da. Era un problema grande. Ahora, ¿por qué? La formación que él tenía. Pero entonces, ¿qué es lo que dice ahí la Biblia? Amado. Amado, el amor de Dios se tiene que mostrar. ¿Qué es lo que pasa? Entonces nos tiene que aprender, tenemos que aprender a ser quebrantados y a romper el esquema con el cual fuimos enseñados en casa. Ahí en casa nunca le dijeron te quiero mucho, sino dijeron, mira, por tu culpa me tuve que casar.
Entonces no le están hablando de amor, ¿verdad? Sino de lamentablemente algo incorrecto. Ahora viene la iglesia y la gente tiene que saber que, como decía la hermana, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahí empieza el amor de Dios. Ahora, ¿cómo sigue el amor? Precisamente, mire, dice la Biblia, soportándose unos a otros. Así se muestra el amor. 1 Corintios 13 habla de las distintas características del amor. El amor, dice, por ejemplo, es paciente. Fíjese. No, exacto. La primera es, el amor es paciente, es macrotumia, que habla longanimidad y que significa que es un largo proceso para que al fin se enoje. ¿Verdad? Soporta. Aprender a soportar. Pero mire, ¿eso cómo se hace? Con el amor. Usted nunca se enojó, me imagino que sí, de alguna manera, pero como uno ama, ahí está tranquilo. Ya no dice nada. ¿Por qué? Porque la persona con la que pasó tal cosa, como uno le ama, le tolera. Fíjese. Entonces, eso es algo que uno tiene que aprender en la iglesia. Porque entonces, mire, a nosotros, no, a mí no, a ustedes espero que tampoco, pero ¿cómo lo agarraban en casa? Mira, que botaste, y ya le pegaban. Ahora nosotros no, como tenemos el amor de Dios, aprendimos a ser tolerantes. Su hijo ya le quebró una docena de vasos. Dice, ¿solo qué? Dice, no, la próxima tené cuidado, nada más, pero ya no pegamos. Mire, cómo cambiamos en conducta, ¿verdad, hermano Hernán? Eso es necesario, ¿verdad? Sí, fíjese, hermano, que en Génesis 1 dice que Dios creó al hombre, ¿verdad? Macho y hembra lo creó. Pero en el capítulo 2 ya dice que Adán lo formó el polvo de la tierra. Exacto. Entonces, ¿cómo estamos nosotros? Como una creación, porque dice la gente, todos somos hijos de Dios. Ajá. Pero por creación. Pero la realidad es que nos estamos dejando formar por Dios, como que Él fuera nuestro Padre. Porque con David dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Será que como uno como padre, qué le está dejando a sus hijos? Porque con David, Dios le prometió que de uno de sus descendientes iba a venir el Mesías. Por eso a nuestro Señor Jesucristo le decían hijo de David, porque él, por una promesa de Dios Padre, fue que vino de David Jesús. Y eso está muy bonito porque efectivamente, mire, esa característica no la había visto del padre David, que tiene promesa. Y la Biblia, creo que es Salmo 88, 86 por ahí, que dice que si tus hijos se alejan, le dijeron de mí, les daré con espinos y abrojos, pero no quitaré de ellos mi misericordia. Entonces, mire, ¿qué es lo que está hablando David? La promesa. Así como hay promesa de adelante tendrás un redentor, adelante de ahí saldrá el Mesías. De igual manera, hay promesa de bendición. Precisamente lo que dice, ¿qué ocurre? Mire, no habrá justo desamparado. ¿Qué es lo que está mostrando David? Porque él estaba en una condición y él miraba problemas. Saúl lo perseguía, pero había vecinos, los que vivían alrededor, ellos cuidaron a sus padres y sus hermanos. Mire cómo era bendecido él, cómo era de bendecido en muchos aspectos de su vida. Mire la función de este hombre, porque juntamente con eso tiene otra característica, de que se dice, él estaba esperando el trono de David, ¿verdad? La promesa. Mire, y una de las cosas que usted debe recordar es que la Biblia dice que aquel que es servidor de Dios, hay promesa para Dios, para defensa de sus hijos también. ¿Qué hay que enseñar para que la gente aprenda a recibir la paternidad de Dios? Que hay algo de parte de Dios que nosotros heredaremos. Y bendición, y como decía el hermano, el hombre justo dice que hereda a los hijos y a los hijos de los hijos, hasta los nietos. La provisión, esa es la función de paternidad de David, ¿verdad? El otro, ¿quién es Jacob? Juan 4:12 es cuando la samaritana habla con Jesús y dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Ahora tome en cuenta, ¿qué es Jacob? Jacob se traduce como suplantador, engañador, dentro de las acepciones que tiene. El que toma por el talón es otra. Pero uno de los aspectos que tiene bien interesantes es el hecho que fíjese que cuando se habla de Jacob, se está hablando, este hombre es reconocido por dos nombres. Uno, Jacob, y después le cambiaron su nombre, ¿verdad? Amén. A Israel.
príncipe de Dios. ¿Sabe qué es eso? Jacob es la vida antigua. ¿Qué es lo que pasa entonces? La paternidad es reconocer lo que nosotros fuimos. ¿Sabe cuál es el problema de algunas personas? Por ejemplo, alguien que antes era borracho, ahora no toma. Esos bolos como caen de mal. Hipócrita, porque él era así. Esto como es de mal hablado, uno era igual. No sé qué, hermano. Lamentablemente uno tiene que reconocer que uno tuvo una vida antigua. Y eso es lo que habla Jacob. El padre Jacob es reconocer como aquella mujer que la rescataron ¿de dónde? De Jericó. ¿Quién era ella? ¿Se recuerdan ustedes? Rahab, exacto. Ahora, su trabajo no era adecuado. Era mal visto, Rahab la ramera. Ahora, ¿qué pasa? Mire, llega al campamento de Israel. Y nunca, si usted lee desde Antiguo y Nuevo Testamento, Rahab la ramera. Siempre le recordaron su pasado, siempre le recordaron. Pero la ventaja de recordar el pasado es decir, yo estoy aquí y estoy bien no por mis propias fuerzas, sino Dios tuvo misericordia de mí. Entonces, mire, cuando nosotros estamos en esa condición, hermano, tenemos que considerar eso. Miren, tenemos poco tiempo, no sé si ustedes quieren comentar. Solo quería hacer donde dice la Biblia, ¿verdad? Que del lodo cenagoso el Señor nos ha sacado, ¿verdad? No recordar, no olvidar de dónde venimos, ¿verdad? Sino que saber de que no éramos nada y ahora somos por misericordia del Señor. Amén. Así es. No solamente recordar de repente que hubo un momento, ¿verdad?, donde Adán dice que se reunía gozoso en el jardín del Edén cuando llegaba Dios, su papá, pero eso en algún momento se perdió, ¿verdad? Se perdió y la humanidad ha sufrido desde entonces, pero hay una forma ahora en la cual nos podemos acercar a Dios, que es por medio de su Hijo Jesucristo, y que es por eso que creo que cada uno de nosotros estamos aquí recuperando lo que en algún momento se perdió allá en el jardín del Edén. Así dijo Cristo, el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A rescatar y salvar lo que se había perdido. Uno de los objetivos de Dios es ese, y uno de los propósitos de la iglesia es precisamente que usted y yo podamos tener la comunión con Dios. La paternidad es fundamental, porque eso va a permitir que usted cambie el futuro de su familia. Pero lo primero es acérquese usted a Dios. Eso es lo que todos necesitamos hacer. Y entonces la invitación es: busque una iglesia donde congregarse. Lea su Biblia. Usted no puede ir a una iglesia, compre Biblia. Hay lugares donde le regalan Biblias. Consiga una y léala todos los días. Porque Jesús le decía incluso a los fariseos: ustedes escudriñan la Biblia, la palabra. ¿Por qué? Porque saben que ellas son donde está la vida eterna. Y dijo, ellas dan testimonio de mí. De las cosas que usted necesita es: acerquémonos confiadamente, dice la Biblia, a mí me gusta ese texto, al trono de la gracia. Hallaremos el oportuno socorro. Cuando usted se acerca a Dios, las cosas van a cambiar. Le agradecemos mucho habernos atendido y escuchar la enseñanza, el comentario que hicimos. Que Dios le bendiga y gracias por estar con nosotros. Que Dios le bendiga grandemente.